Have you ever heard of Candyman? If you look in the mirror and you say his name 5 times. Hola a todos, hoy vengo a abordar una película de 1992. La razón es que la secuela salió hace unos cuantos días y como algunos saben, en mi página de Facebook suelo comparar mi calificación con la de algunos youtubers y quería comparar esta película y sin embargo encontré bien poquitas reseñas que le dieran una calificación numérica. Entonces, ante la falta de esos videos, pues yo aporto el mío. Y es que considero que es una verdadera joya y quiero que mucha gente la vea si es que no la conocen, aprovechando el boom de su secuela. A la película a la que me refiero es Candyman, como les decía, de 1992, basada en un cuento corto o novela corta de Clive Barker, el creador de Hellraiser, y el cuento o la novela corta se llama The Forbidden. Esta película tiene algunos cambios con respecto a su contraparte de papel. El principal de ellos es el que le aporta este elemento de crítica social, y es que originalmente la película o la historia se sitúa en Inglaterra, y en la película pasa no solo a Estados Unidos, sino específicamente a Chicago, y dentro de Chicago una zona muy específica que se llamaba Calibri Green. ¿Por qué esto es importante? Bueno, lo voy a abordar un poco más adelante. Una de las principales razones por las cuales considero yo pertinente hacer esta pequeña reseña a estas alturas del partido, 30 años, casi 30 años después, es que Candyman no está, o por lo menos en mi pequeño entorno, a la altura de otros villanos tan famosos y reconocidos como Freddy Krueger o Jason Voorhees. Y la verdad es que no entiendo por qué. La película en sí es muy buena. La vi en su momento. Yo era pues quizá preadolescente y evidentemente no pesqué la crítica social que tenía la película. Incluso, o por lo menos así la recordaba, algo aburrida, algo lenta, sin tanta sangre. Y quizá eso fue lo que en su momento la puso en una escala menor en comparación a otros villanos representativos, en donde el slasher, la sangre, el gore era lo más llamativo de la película. Y es que esta película en específico se recarga un poco más en la crítica social, aunque lo hace de manera muy sutil. Pero bueno, para los que no la han visto, ¿de qué trata Candyman? Bueno, Candyman nos cuenta la historia de dos amigas, Helen y Bernadette, las cuales están estudiando leyendas urbanas. Es a través de estos estudios o investigación que se enteran de la leyenda de Candyman. Y al estar investigando se enteran que era el hijo de un rico en la época esclavista de los Estados Unidos, que tuvo la oportunidad de volverse pintor, y una vez le encargaron hacer el retrato de la hija de un hacendado. Se enamora de ella, la embaraza y como castigo le cortan un brazo y hacen que las abejas lo piquen hasta morir. Entonces Candyman se recarga en la leyenda de esta figura y cómo sigue atormentando en el presente. Ahora, aquí lo interesante es el ángulo que le da tanto el escritor como el director a la historia, y es que Candyman desde un inicio se recarga en las bases de muchas de las historias de terror. El terror y el horror son una vía, siempre han sido una vía de escape, un punto de escape para contar los miedos y los terrores reales que tenemos los humanos. Entonces, gracias a que tenemos estas historias, podemos ahí reflejar miedos muy reales. En este caso, se toma ese pedacito, esa intención, y en esta zona, Calibri Green, que es una zona empobrecida, habitada en su totalidad por gente afroamericana, la investigadora, que es de raza blanca, piensa que, como muchas leyendas, en realidad Candyman es un medio, es un móvil para maquillar o justificar la violencia que hay en esa zona. Entonces, al haber tanta muerte, el psique social ha acudido a la creación del Candyman para justificar lo que sucede
en esa zona. Entonces esta idea es muy importante y se expande un poco más adelante. Ahora, yo soy muy respetuoso de los spoilers, a pesar de que es una película que tiene ya casi 30 años rondando por aquí. Seguramente hay alguien que no la ha visto. Es toda mi intención que si hay alguien que no la ha visto, la vea inmediatamente. Entonces, aviso de spoilers. Esto con la finalidad, yo sé que a muchos críticos no creen en el spoiler, pero yo baso mi teoría en que si en su momento, cuando Alfred Hitchcock sacó Psycho, en sus pósters venía una pequeña leyenda que decía que no contaras el final a los que no lo habían visto. O incluso hace recientemente, cuando Quentin Tarantino exhibió Once Upon a Time in Hollywood, pedía a la gente o a los que presenciaron esa primer función que no contaran el final para que no les estropearan la sorpresa a aquellos que íbamos a verla por primera vez. Entonces, si gente de este calibre solicita que nos guardemos ciertos detalles para que la gente la pueda disfrutar, pues yo no tengo por qué hacer lo contrario. La verdad es que yo disfruto mucho, incluso disfruto ver las reacciones de otras personas cuando ven ese final, aunque yo ya lo sepa. I am your father. I am your father. I am your father. I am your father. Por eso mismo doy este aviso de spoiler, porque creo que no hay otra manera de abordar a la película con todos sus matices sin estropearle la historia a alguno que otro. Entonces, bueno, aviso de spoilers, están avisados y prosigo. Decía antes que esta visión de que la sociedad adopte a un espíritu o a un ente para justificar la violencia se extiende un poco más adelante en la película y se nos muestra que Candyman es una idea, es decir, el espíritu como tal existe, pero depende de la creencia de la gente. Si la gente deja de creer en Candyman, este espíritu desaparece. Entonces, el objetivo de Candyman es preservar su leyenda y para hacerlo, pues evidentemente tiene que hacer ciertos sacrificios. Bueno, él los llama sacrificios, matanzas, con todo el estilo Candyman, que es slasher con un garfio, para que su leyenda continúe y él pueda seguir viviendo. Entonces, esta perspectiva se me hace súper interesante y después se complementa con una visión, una pequeña crítica racial y social a los Estados Unidos de Norteamérica, porque Calibre Green representa la gentrificación de Estados Unidos, el rezago que se les hacía o se les sigue haciendo a las minorías, a las orillas, aburguesando cada vez estos sitios que antes eran empobrecidos para ofrecerlos a la clase media o media alta o incluso alta y ir rezagando cada vez más a las minorías. Este pequeño punto también se retoma más bien en la nueva secuela, pero a la vez es lo que hace a Candyman una película tan especial, y es que contrario a muchas de las películas que se enfocaban prácticamente en mostrarnos sangre, al villano, lo que podía hacer, efectos especiales al por mayor, la estructura narrativa de Candyman es pausada. No quiero decir que sea lenta, pero sí se toma su tiempo en construir un poco la leyenda o el mito que nos va a presentar. Se apoya de vez en cuando en esta narrativa pausada, se apoya con pequeñas escenas sangrientas que que nos van incitando a la curiosidad para que nos interese saber más de este personaje. Entonces, dentro de lo bueno, creo que tiene unos jumpscares que son, digo,
a lo mejor típicos de la época, pero a diferencia de los jumpscares facilones que vemos hoy en día, creo que aquí están muy bien colocados. Son varios y la verdad es que sí asustan, digo, es el susto facilón, pero logra su objetivo. Cabe resaltar muchísimo la música de Philip Glass y los efectos prácticos. Los efectos prácticos son buenísimos, incluso riesgosos, algo que ahorita no se podría hacer. O sea, llenarle la cara a alguien de abejas, aunque supuestamente o de acuerdo a lo que pude leer eran abejas bebés y por lo tanto el piquete no iba a ser tan doloroso o tan nocivo para la persona, pues el peligro ahí estaba, ¿no? Y es una escena bastante clave en donde aparecen estas abejas. Y finalmente un final oscuro que a pesar de que introducen un giro ahí romántico para explicar una parte de las razones por las cuales Candyman está detrás de Helen, creo que no disminuye la oscuridad del cierre. De hecho, quizá incluso hasta la complementa. Entonces, este giro narrativo que dan al final, la verdad es que a mí me tomó incluso por sorpresa, porque ya no recordaba muy bien el final de hace tantos años que la vi. Dentro de lo malo, porque bueno, también me parece justo mencionar los puntos malos que tiene, es que los efectos especiales no son tan buenos, ya sea por falta de presupuesto, creatividad, talento o lo que sea. Los efectos especiales o digitales no son muy acertados que digamos, pero se complementan muy bien con los prácticos, que son en muchos de ellos sobresalientes. Las actuaciones, sobre todo la de el actor que interpreta a Candyman, me parece excelente. Su voz le da un toque pues muy especial a su participación. El resto del reparto pues es cumplidor. Ahora, ahí hay cierta visión que he escuchado en otros lados, sobre todo de personas afroamericanas, en donde se quejan un poco. Candyman realmente es quizá el único villano afroamericano que tiene el imaginario estadounidense. Y esto funcionó como una espada de doble filo, porque si bien debería de ser algo representativo o icónico, creo que no les gustó mucho el hecho de representar pues a un asesino encarnado por una persona de color. Creo yo que no tendría que ver, creo yo que las fantasías, las películas deberían de sobrepasar este tipo de cosas, pero entiendo también esta visión de gente afroamericana que no les gustó verse representado a sí mismos. Escuché que decían que más que nada eran un vehículo para mostrar al verdadero héroe que termina siendo Helen. Yo la verdad es que no lo vi así. Para mí el personaje principal, toda la película es Candyman, pero bueno, es muy aceptable y no voy a contradecir perspectivas de situaciones que a lo mejor no tengo los elementos para defender o contradecir, pero a mí no me lo parece. Y sin embargo comentaba que quizás sea esto lo que también disminuyó su posibilidad de escalar más en este mundo de villanos, ¿no? De hecho, para mí es tan claro que quisieron resarcir esos pequeños puntos en esta nueva entrega y según yo también resultó contraproducente, ya que se pierde totalmente el horror, se sacrifica el horror en pro de la crítica social, que en el caso de esta de 1992 está balanceada, según yo, de manera perfecta. Para mí era importante sacar este comentario, ya que en su momento fue algo cuestionada mi baja calificación. Ya tendrán ustedes el mejor juicio una vez que la vean o si ya la vieron. Pero es que en comparación con la película original, la verdad es que creo que se queda muy por debajo. Como secuela, o más bien como película independiente, si nunca nadie ha visto Candyman, si no saben de qué trata y su primer acercamiento con este villano es la adaptación que propone Nia Da Costa y Jordan Peele, creo que
pueden no salir tan decepcionados. Sin embargo, si ven la original, entenderán muchísimas cosas o muchas de las quejas que yo tuve y por lo cual disminuí su calificación. Algo que me parece muy llamativo de esta película y que creo que la ha hecho trascender tanto tiempo es su ambigüedad. Si bien para mí queda claro que Candyman como tal existe y creo que el cierre nos da esa opción, también queda muy abierto, es decir, es creíble la posibilidad de que este no exista, porque parte del engaño que sucede durante la narrativa que la construye, que pasa del horror incluso al thriller o al suspenso, es que en realidad hay un asesino que no es Candyman, pero que mata con el garfio y que opera en Calibre Green. Entonces, esta ambigüedad se sostiene muy bien y después cuando Helen va poco a poco sufriendo la violencia de Candyman, es ella quien queda como posible perpetradora. Y bueno, esto funciona en ambos niveles, tanto para quienes la ven como para nosotros, porque en cada una de las escenas en donde nosotros vemos a Candyman actuar, Helen también tiene la posibilidad de ser ella la asesina. Incluso al final, cuando es ya no Candyman, sino Helen, la persona que es convocada diciendo 5 veces su nombre, vemos que la joven amante de su esposo tenía un cuchillo en la mano y al final pareciera que ella también podría ser la asesina. Entonces, estas diferentes versiones, la más simple quizá, que es la que a mí más me gusta, que Candyman existe como una idea, como un mito que se quiere seguir perpetuando, o como una especie de psicosis social que produce al repetir 5 veces su nombre frente al espejo, que hace que ya sea uno mismo o el acompañante, las personas que están a tu alrededor, sean presas de esta psicosis y sean ellos los perpetradores del asesinato. Como repito, yo creo que es la primera opción, pero se sostiene muy bien la segunda y esta es otra de las cosas que creo que son muy muy valiosas. Ya de verdad no hay películas así que cuide tanto el detalle. Como les dije, a lo mejor el guión no es perfecto, pero que cuadren las dos opciones o tres o las que quieran imaginarse en la historia, yo lo considero un logro de escritura. Creo que tiene los elementos de horror para fascinar a cualquier fanático. Tiene su dosis de sangre, tiene su dosis de gore, tiene buenos efectos, tiene una narrativa, como les decía, quizá un poco pausada, pero cumplidora. Es totalmente autoconclusiva, a pesar de que después surgieron algunas otras secuelas. Claro, tiene algunos, pues no sé, clichés noventeros de los cuales quizá no se pudo salvar por cosas ya sea de la época o incluso de producción, pero para mí es una joyita que si no conocen de verdad, tómense el tiempo de hacerlo, de descubrirla, redescubrirla, revalorarla, aprovechando que surgió ahorita de nuevo la figura. Yo le doy 4 estrellas de 5, se me hace una película que tiene casi todo. Y pues nada, si ustedes piensan diferente, déjenlo en comentarios. Suscríbanse al canal, síganme en las redes, en las distintas redes sociales. Y pues nos vemos en la próxima.